Bienvenidos al podcast de Invertidas, un espacio para hablar sobre finanzas y actualidad del mercado. Bienvenidos a Invertida. Este episodio vamos a estar conversando un poco de todo lo que pasó en este año de gran volatilidad y muchos cambios para frenar un poco la vorágine que vivió el mercado financiero y contar qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, qué es lo que se espera en torno a fin de año y en el futuro. Nos acompaña Pablo Sánchez, estratega de Next. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias de vuelta por la segunda invitación. Un placer estar acá. Para iniciar, podemos decir que el mejor correlato de los cambios que se vivieron en este año está reflejado en el precio y rendimiento de la deuda soberana. Para tomar como ejemplo de deuda soberana, agarramos los globales, es decir, deuda soberana argentina colocada en el exterior emitida bajo ley Nueva York. Habíamos traído un ejemplo GD30 y GD35, ¿no? Iniciamos un año en precios de 76, 70 dólares, ya descontándole, precio DIRTI, ¿no? Descontándole el cupón, estaban en 68 dólares. Para abril, recordemos que en marzo-abril había bastante incertidumbre del acuerdo, ¿no?, con el fondo, de las reservas. Bueno, nuevo acuerdo, otro hito importante, el esquema cambiario, aparecen las bandas. Estos bonos reflejaron una pérdida aproximadamente de 16%. Para lo que es julio retoman sus precios, pero bueno, ya para lo que fue septiembre, post elecciones bonaerenses, con un resultado que no fue muy favorable, se van a mínimos entre 45 y 48 dólares. Y ya para octubre retoman en un G35 en niveles 72 y un G30 en 68. ¿Qué nos puedes decir de esta serie de precios y de lo que fue sucediendo? Lo más destacable de este año es que, como para mostrar lo que fue la volatilidad, es que quien quiso armar una estrategia en donde creía que el riesgo país iba a seguir comprimiendo desde principios de año hasta la actualidad, prácticamente está neutro. Es decir, los precios punta contra punta están básicamente igual. Quien quiso armar una estrategia al revés, creyendo de que el riesgo país iba a subir y se iba a mantener en esos niveles, también está neutro en términos de resultado. Pero en el medio, la volatilidad fue tal que vos tuviste una compresión en las tasas, sobre todo en este último tiempo, pero partías de una ampliación de esos rendimientos, ¿no? Eso te da cuenta de que este año, para un activo que debería ser menos volátil, como es un activo de renta fija, básicamente la volatilidad es la que te marcó la evolución, y cómo se fueron dando las circunstancias que vos describís es lo que terminó influyendo en el precio de los activos. Hacia adelante creemos que la historia puede cambiar en ese sentido, en donde la volatilidad se va a reducir. Y efectivamente, la estrategia tendencial, ya sea el view hacia arriba o hacia abajo, es lo que va a terminar marcando el resultado y no tanto el movimiento de precios en periodos tan cortos de tiempo. Claro. Excelente, Pablo. Mira, en línea, bueno, con lo que veníamos hablando, parte de la volatilidad justamente de los precios de la deuda soberana se estuvo dando por la incertidumbre del esquema cambiario y por otra parte la sostenibilidad del proyecto político del gobierno. A ver, cabe destacar que en abril, como bien contamos en capítulos anteriores, se cambió el esquema cambiario a uno de bandas. Ahora bien, este esquema estuvo a prueba previo a las elecciones legislativas. Ya sabemos cómo se movieron los mercados con esa incertidumbre. Y también destacar, digamos, el apoyo que recibimos del Tesoro americano en los Estados Unidos. Ahora bien, para vos, con este esquema de bandas, ¿es sostenible o ves algún cambio en el futuro? El esquema se vuelve más sostenible en la medida en la que no se acerca a los valores extremos, en donde se pone a prueba la capacidad, en este caso del Banco Central, de intervenir. Con la baja del tipo de cambio que hubo después de las elecciones, vos tenés cierto margen para mantenerlo, ¿no? Y por otro lado, algunas cuestiones que nosotros le estamos dando bastante hincapié es: el esquema cambiario no es independiente del esquema monetario, ¿no? La conexión que hay entre el esquema monetario y el esquema cambiario es básicamente la oferta-demanda de pesos contra la oferta y demanda de dólares. Nosotros creemos que
tiene que haber un crecimiento en la demanda de pesos que se tiene que abastecer de alguna forma. Una de esas formas puede ser la oferta de dólares, ¿no? En la medida en la que eso comience a funcionar, vos no vas a tener problemas con el esquema cambiario si el esquema monetario comienza a funcionar como nosotros creemos que debería, que sería básicamente relajar ciertas cuestiones de cómo el central conduce la política monetaria. Si eso no termina de funcionar y vos entrás a lo que es el verano, en donde la demanda de dinero baja, la gente demanda más dólares por turismo, etcétera, vos tenés una recuperación de la actividad que te va a demandar divisas y todo eso no va a terminar siendo abastecido por la oferta privada, ya sea por la cuenta capital o por las exportaciones, vos vas a necesitar recalibrar el sistema. Hoy en día, por el colchón que te generaste con la baja del tipo de cambio oficial, no le veo ningún problema en el corto plazo. Pablo, hablando un poco de lo que hablamos de nuestro esquema cambiario, hoy por hoy, como decíamos recién, estamos sujetos a dos bandas, una superior y una inferior. En el medio de esas bandas, el Banco Central puede comprar o vender dólares. Esto juega un rol muy importante en lo que es la acumulación de reservas. Hoy por hoy, preguntarte cómo está nuestro nivel de reservas, qué importancia tiene y cómo estamos parados frente al pago de vencimientos próximos, sea de deuda o de títulos. Bien, si yo comparo básicamente cómo está el central en términos patrimoniales con relación a otros bancos centrales emergentes, todavía está muy corto en cuanto a las reservas propias que tiene el central. El central tiene reservas, la mayor parte son prestadas. Me parece que la acumulación de reservas no tiene que ser un objetivo en sí mismo, tiene que responder a un fin. Ese fin no tiene que ver con el pago de la deuda, por lo menos como yo lo veo en estas circunstancias, en donde quien tiene que hacerse de esa obligación es el Tesoro. Y el Tesoro, en este contexto, tiene márgenes, ya sea para probar salir al mercado, hacer algún tipo de reorganización de los pasivos de corto plazo, etc. El Banco Central lo que tiene que hacer es reducir la volatilidad del tipo de cambio. En un mercado como el de FX local, que es muy chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el central? No tiene que acumular una cantidad exorbitante de reservas porque eso tiene un carry negativo, o sea, tiene un costo al final del día comprar dólares y tenerlos ahí Utilizados. prácticamente a un rendimiento muy bajo o nulo. Se está dando la oportunidad de que el Banco Central pueda aumentar su activo, es decir, sus reservas, contra un pasivo que sería la emisión de pesos, prácticamente a un costo muy bajo, ¿no? Entonces, el Central puede comprar reservas, a mí me parece que lo tiene que hacer. La instrumentación de eso todavía es una incógnita, pero para ello tiene que priorizar eso, es acumular reservas para suavizar lo que va a ser el mercado de cambios hacia adelante. El tema de la deuda me parece que lo puede hacer el Tesoro con las herramientas que hoy les da el mercado, que es prácticamente estar muy cerca del acceso al mercado voluntario de crédito. Exacto. Bueno, ya hablamos un poco de lo que era el esquema cambiario y los cambios que tuvimos en el año, pero no solamente tuvimos cambios en lo que es el esquema cambiario, sino también en lo que es política monetaria. Arrancamos el 2025 con una tasa de política monetaria que iba de la mano de las LEFIs, que es el principal instrumento de esterilización del Banco Central, y después, en julio, desaparecen las LEFIs, es decir, quedamos sin esa tasa de referencia. La tasa se empezó a determinar endógenamente por la necesidad o no de pesos que había en los agentes del mercado, y después el Banco Central sí, por ejemplo, a través de instrumentos como el aumento de encajes, pudo empezar a monitorear lo que eran el volumen de los agregados monetarios. Ahora, como bien comentabas vos, hay herramientas para poder satisfacer esta volatilidad de lo que es la demanda de dinero, como por ejemplo a través de la compra de dólares, así se inyectan pesos,
y eso automáticamente es absorbido, es decir, no se esteriliza, es absorbido por lo que es el sector privado. Ahora, ¿ves que hay alguna forma de que se pueda flexibilizar esto para poder disminuir la volatilidad de las tasas? Sí, de hecho el Banco Central a mitad de octubre, en una presentación a inversores, dio cuenta de ello. Dio cuenta de que los mecanismos internos que tiene la propia economía para inyectar dinero se habían acabado. Vos tenés superávit fiscal, es decir, el Tesoro absorbe pesos. Vos cancelaste prácticamente todos los pasivos remunerados que tenía el central y se volcaron eso al crédito privado. Entonces el Tesoro ya no tiene un colchón de deuda que tiene que ser reemplazada por crédito privado. Eso ya sucedió. El Banco Central sostiene, y me parece que es correcto, que la única forma de que aparezcan pesos nuevos en la economía es contra el mercado de cambios. Es decir, alguien ofrece dólares, demanda pesos, esos pesos se los tienen que ofrecer a alguien. Ese alguien, para que sea nuevo dinero en circulación, solamente puede ser el Banco Central quien lo abastezca. Está la cuestión de los agregados. El Banco Central puede relajar los agregados, la cuestión de los encajes. El Banco Central puede relajar la cuestión de los encajes, puede liberar pesos, eso también ayudaría mucho. Pero si vos ves la monetización que tiene la economía, incluso siguiendo las métricas del Banco Central, si vos ves la meta de septiembre, se quedó corta, como fue la evolución de la demanda de dinero contra la que proyectaba el central. Después le podemos encontrar muchísimas razones a eso. Lo cierto hoy es que ni siquiera le diría una relajación, solamente hablaría de encauzar la demanda de dinero a la propia proyección que tenía el central. Exacto. Y eso va a darse ya sea o con los propios agentes desprendiéndose de dólares o bien con el Banco Central interviniendo. Excelente. ¿Y vos cómo esperás que esto impacte en la economía real? O sea, particularmente lo que es el crédito y el financiamiento tanto para empresas como individuos. Mira, nosotros el crédito lo monitoreamos bastante porque es una métrica bastante en tiempo real que, bien trabajada la serie, expresada en términos reales, te puede dar un buen view de cómo está yendo parte de la actividad, no toda, ¿no? Nosotros vimos que más o menos para septiembre, mediados de septiembre, el crédito real empezó a tener variaciones mensuales negativas. Y ahora, cuando se empezaron a relajar las tasas de interés, empezó a crecer de vuelta, prácticamente todos los rubros. Eso va a ser muy positivo para la actividad. Creemos que recién estamos viendo la vuelta de la actividad en estos aspectos. Hace poco tuvimos datos de construcción que fueron bastante positivos. Si consideramos que partimos en el último tiempo de tasas reales históricamente elevadas, que obviamente desincentivan cualquier tipo de decisión de inversión de mediano y largo plazo, a las tasas en las que estamos actualmente, las perspectivas son muy buenas. Otro asset class, es decir, otro activo que sufrió el reflejo de estas variaciones y la volatilidad del mercado fue el equity, en el cual en septiembre armamos un rel explicativo de lo que conlleva el índice Merval, que es como proxy de la renta variable argentina. Ahí mostramos, digamos, cuál fue toda la variación negativa, es decir, al inicio del año todo el índice Merval sufrió una tendencia negativa, en la cual se revirtió post elecciones legislativas. Hasta ahora vamos bien. Ahora bien, el lunes 27 de octubre hubo un rally en el mercado. O sea, fue la euforia tal por los resultados del oficialismo, en el cual lo que mayor tuvo jornada histórica fueron el índice Merval, dando una variación positiva en moneda local. Ahora bien, ¿cuáles fueron los principales drivers que justifican o fundamentan todo lo que fue la tendencia del equity en el año? El equity argentino llegó a 2025 haciendo prácticamente máximos de corto plazo. Los últimos
meses, semanas de 2024 había tenido un rendimiento más que excepcional con relación a la renta fija, ¿no? Se había despegado bastante el rendimiento de la renta variable y de la renta fija en los últimos días de 2024, entonces entraba en 2025 con una posición, por así decirlo, relativa muchísimo más comprada en equity que en renta fija. El derrotero que tuvo en 2025 es explicado en cierta medida también por lo que pasó con la renta fija, que era lo que charlábamos antes. La cantidad de sucesos que ocurrieron, la volatilidad que se impregnó en el mercado, en ciertos activos que tienen mucha volatilidad ya les afecta negativamente. Nosotros en algún momento creíamos que cuando el equity estaba performando mucho peor que la renta fija durante 2025, podía ser más bien una señal de reversión, ¿no? De bueno, ya devolvió la mejora relativa que había tenido antes, ahora en algún momento, sobre todo después de abril, em, tenía que empezar a performar mejor. Y después de un tiempo empezamos a caer en la cuenta de que en realidad lo que nos estaba diciendo el equity, que tiene, si se quiere, una conexión un poco más con la parte real, más inmediata, en realidad nos estaba anticipando cosas que después terminaron de ocurrir. El freno en la actividad, la suba en las tasas de interés y el impacto en la mora, etc. Eso te llevó a que el equity siga performando negativamente y que después la renta fija haga ese catch-up para abajo. Habiéndose despejado la cuestión electoral y considerando que las cuestiones macroeconómicas pueden ser positivas hacia adelante, lo que pasó después de las elecciones fue solamente eso, hacer el catch-up a básicamente valores que nos parecían bastante razonables. De hecho, vos ves la evolución del Merval en dólares, del equity en general, con una ventana de 3 meses y lo único que hiciste es igualaste el rendimiento de tus pares emergentes. Estás básicamente en rendimientos muy parecidos a Brasil, México. Todo esto en un contexto en donde el índice accionario más importante del mundo está, ahora con la última corrección, achicó un poquito, pero más o menos 15% en dólares arriba. Y vos estás todavía abajo. Entonces, hay todavía drivers, ya sea desde cuestiones locales como de performance comparativa, que te hacen creer que el equity puede seguir recorriendo hacia arriba. Sí, hay muchas personas que están, digamos, pensando en tomar ganancias de equity luego de esta subida, Sí. pero en realidad, por ejemplo, cuando hablamos de dos sectores claves en Argentina, que es el financiero y después todo lo que es oil and gas, también los resultados post elecciones hacen a que si todo sigue en un buen sendero, se pueda, digamos, traer capital extranjero, invertir en vaca muerta, seguir aumentando todo el sector de oil and gas, y también la suba de lo que es renta fija afecta de forma positiva a todo lo que es el sector financiero, en lo que es balances. Entonces se puede quizás ver que hay espacio todavía de suba. Sí, de vuelta. Los precios del equity en 2025 te iban adelantando lo que te iban a mostrar los balances. Entonces, no nos sorprendían las bajas, sobre todo el sector financiero, cuando después veíamos los datos más concretos de la evolución del crédito real, la evolución de la mora. Em, Hoy en día, la recuperación que estamos teniendo puede tener el mismo argumento, pero al revés. Es efectivamente, vamos a ver una mejora en el crédito, vamos a ver una mejora en los ingresos que probablemente mejore todo lo que tiene que ver con la mora, etcétera. En cuanto a oil and gas, que fue un sector bastante más estable, lo que probablemente veamos hacia adelante sean muchas operaciones para seguir invirtiendo, ¿no? Y ahí vamos a ver emisiones, vamos a ver probabilidades de deuda, etcétera. Cosas que ya están sucediendo, pero que sin duda van a Pueden seguir afectar. apuntalando al sector.
Buenísimo. Bueno, la variable por excelencia que mide la performance del equity es el crecimiento, ¿no? Y este año con tanta volatilidad dio que muchas de las estimaciones se han ajustadas a la baja. ¿Crees que el resultado electoral y también la mejora en las variables que nosotros estuvimos conversando recién pueden llevar a una estimación a la alta del crecimiento? Sin dudas. Las últimas revisiones que se hicieron del crecimiento del PBI fueron todas hacia la baja. Sí. Tenemos una actividad que está estancada desde hace aproximadamente 6 meses, Sí. con heterogeneidades, pero en términos generales, la mayor parte de los sectores ha presentado una variación desestacionalizada negativa en el último tiempo, producto de todas estas cuestiones, la volatilidad en las tasas, la volatilidad en el tipo de cambio, un entorno macroeconómico que dadas estas circunstancias te lleva a tener un comportamiento más defensivo por parte de los consumidores, de los inversores, etc. Una vez despejado toda esta incertidumbre, vos vas a necesitar ciertos drivers para la demanda, vas a tener que recurrir a la inversión pública, privada, vas a tener que recurrir a el traccionamiento por parte de las exportaciones, vas a necesitar que baje la inflación para que los ingresos reales de la población motoricen el consumo. Eso obviamente te va a llevar a un aumento en las importaciones que te va a demandar más divisas. Pero bueno, el esquema macroeconómico hacia adelante, por lo menos te setea los parámetros para que los agentes vuelvan a tomar decisiones de mediano plazo, te diría. Y eso ya es muy positivo. Sí, sí. ¿Me podés resumir, digamos, cuál es el rol entonces que en este caso juegan las variables las tasas de interés y el crédito? La tasa de interés en lo inmediato lo que te hace es te incentiva o desincentiva, por cómo es Argentina, las decisiones de vos dónde vas a poner tu plata, ¿no? Si vas a estar muy posicionado en dólar o vas a estar posicionado en pesos. Una vez que pasás ese primer paso, después vas a tomar la decisión en función de cómo viene la nominalidad, ¿no? Entonces ahí vos vas a comparar la tasa de interés contra la inflación esperada. Y muy probablemente si el esquema mantiene tasas de interés bajas y estables, quienes toman las decisiones de inversión van a empezar de vuelta a considerar realizar proyectos que, por cómo uno veía las variables del crédito y la inversión, en los últimos meses se habían paralizado. Me parece que esa es la secuencia. Y la estamos atravesando, no es inmediato, nada de esto, todavía estamos discutiendo de esto que charlábamos, de la sostenibilidad del esquema cambiario, la acumulación de reservas, etc. Pero bueno, buena parte de la volatilidad ya la eliminamos. Y eso de vuelta es un montón. Y sobre la inflación, entonces coincidís que va a ir a la baja, o debería. La inflación debería ir a la baja. Los últimos registros para lo que es octubre, principios de noviembre, todavía te hablan de una rigidez en la inflación en torno al 2%. Sí. Tiene distintos componentes que hacen de la misma. Bajar las tasas reales influye. Sí. Que la actividad haya estado estancada también implicó que vos tengas una inflación contenida de ese lado. En el manejo de la inflación me parece que va a seguir siendo muy importante esta cuestión de mantener tasas reales positivas de corto plazo, que es básicamente lo que hacen prácticamente todos los países cuando quieren tener una inflación baja y estable. Me parece que sí, que va a continuar a la baja. No la veo, por lo menos en lo inmediato, descendiendo, también por cuestiones estacionales. Sí, sí. Fin de año sigue siendo un mes en donde la actividad repunta y eso te puede llegar a tener algún tipo de presión. Para cerrar, hablar sobre los resultados, digamos, de las elecciones legislativas de medio término, que nos dejó un Congreso con
más bancas oficialistas y esto hace posible, digamos, determinadas reformas. Preguntarte cuáles consideras que son esenciales o primordiales para poder mantener un crecimiento sostenido e ir a favor, digamos, de lo que es nuestro sistema político y económico actual. Es cierto que el oficialismo ganó más bancas en las dos cámaras. No es suficiente, a mi entender, para que las reformas más importantes terminen pasando en el sentido en cómo yo considero que deberían ser ciertos acuerdos hacia adelante. Todavía la cuestión de la institucionalidad en Argentina es una tarea pendiente. Nosotros deberíamos pensar las cuestiones de forma tal en la que el gobierno de turno, en este caso, sea el que lleve a cabo ciertas reformas, pero el próximo gobierno sea el que las mantenga, ¿no? Y de vuelta, eso requiere no solamente tener más bancas oficialistas hoy, sino que todo el poder legislativo esté de acuerdo en ciertos procesos que tienen que darse. Tenemos la oportunidad para debatir esas cosas. Me parece que esas cosas requieren un debate profundo que todavía el país no se ha dado en cuestiones tributarias, laborales, que me parece que van a ser las más inmediatas. La previsional es urgente que se trate. Tenemos un país en donde buena parte de la población trabajadora está en la informalidad y eso es un problema para los trabajadores actuales y para las personas que ya están jubiladas. De vuelta, eso no se soluciona únicamente con una elección que te cambia un poco la composición del Congreso. Se cambia con el nuevo Congreso teniendo una discusión lo más franca y abierta con la sociedad posible para determinar los objetivos, no de acá a los próximos 2 años, sino de acá a los próximos 10, que es, de vuelta, donde Argentina ha estado en falta permanentemente en el último tiempo. Sí, mantener una línea de pensamiento y coherente. Totalmente. Y en base a lo que hablamos de política monetaria, del esquema cambiario, de las reformas, ¿qué tipo de asset class vos considerás que aún puede capturar un rally en precios? El más importante es el equity, definitivamente. Tenemos sectores que realmente pueden todavía tener un upside muy grande, ya sea para hacer el catch-up de lo que perdieron, ya sea para volver a los máximos recientes de principios de 2025, como para volver a contar una historia positiva de Argentina de acá a los próximos años, ¿no? En ese sentido, hay bastantes papeles. La renta fija también tiene mucho upside. Todavía estamos hablando de un riesgo país que tiene que comprimir para acercarse a los valores de los países vecinos. Pero me parece que quien quiera hacer algún tipo de diferencia lo tiene que hacer a través del equity, definitivamente. Bueno, excelente. Llegamos al final del capítulo. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por venir. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Ojalá que sigan. Y bueno, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Muy contento por esta nueva invitación. Bueno, esta vez vas a salir. Así que bueno, gracias, Pablo, y gracias. Gracias. Este podcast es solo con fines educativos e informativos. Ningún contenido mencionado aquí debe interpretarse como una recomendación de inversión, compra o venta de activos. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento financiero alguno. Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotras a través de nuestro correo, invertidaspodcast@gmail.com. Si les resultó interesante nuestro contenido, pueden visitarnos en redes, Instagram, invertidas.podcast, YouTube y Spotify. También pueden dejarnos comentarios o decirnos temas que les interesen que abordemos por este medio. Muchas gracias.